Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Igual también este programa lo podemos ver luego en YouTube. Hoy, viernes 14 de agosto del año 2020, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, y hoy en compañía de nuestro invitado especial, el licenciado o economista don Vidal Villalobos Rojas. Y desde luego con esta situación que se nos presenta con el tema de la pandemia, pues tratando de continuar con los programas de Hablemos, con la ausencia del doctor Jorge Roldán Villalobos y del licenciado Roy Naranjo Abarca, contador, pero que están siempre ligados al programa y esperando los momentos propicios para que todos volvamos nuevamente a la normalidad y poder en conjunto sacar los programas de Hablemos como lo hemos hecho hasta el momento. Hoy hemos convocado al economista don Vidal Villalobos Rojas, economista del programa Hablemos, porque queremos entender con don Vidal, a quien primero que todo le damos las buenas noches, don Vidal. Buenas noches, don José, y muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Un enorme saludo solidario para todas las personas, esperando que nos estemos cuidando, ¿verdad? Yo veo que usted tiene su protector, claro, yo también vine a la oficina debidamente protegido con todos los protocolos, aquí estamos manteniendo la distancia, absolutamente, ¿verdad? Yo creo que todos estamos llamados a cuidarnos, a protegernos. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias, don José. Lo hemos convocado para dos temas, don Vidal, esta noche. Primero que todo, para que usted, con esa capacidad que tiene, con ese conocimiento como economista, como profesor universitario y como conferencista también, y como colaborador del programa Hablemos, nos ayude a entender todo lo que está sucediendo con el tema económico actualmente a raíz de toda esta situación que se está presentando en Costa Rica y en el mundo. Y en este caso sería el tema económico. Y una segunda parte del programa que queremos dedicársela a todas las madres, don Vidal, de la zona de Los Santos, de Tarazú, Dota, León Cortés, Costa, Puriscal, y a quienes nos ven por otros medios o nos escuchan por la radio. Y para eso también hemos invitado a don Vidal, que además de eso tiene una gran destreza con la guitarra y una excelente voz, así es que los invitamos para que nos vean desde el principio hasta el final del programa hoy, porque la parte final, como decía, va a ser dedicada a todas las madrecitas de Costa Rica. Muy diferente, yo en ese aspecto regularmente no estoy, eso es solo como para el gasto de la familia. Y como estamos en familia, con todo gusto acepté la invitación. Vamos a ver cómo nos queda, don José. Además de eso, don Osvaldo dice que reclama su presencia ya. Don Osvaldo Sánchez Benavides en el bar restaurante Tachitos. Pronto estaremos allá, ojalá dándonos un fuerte abrazo todos. Bien, don Vidal, decía que este tema de la pandemia ha generado una situación, digamos, hasta cierto punto insólita en Costa Rica. Yo recuerdo que usted al principio, cuando se empezó a dar la pandemia, hacía unas proyecciones desde el punto de vista económico muy interesantes de lo que podía estar sucediendo, lo que iba a acontecer. Sin embargo, creo que se nos ha salido de las manos a todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo. Y esto ha obligado a replantear temas y a replantear posiciones, sobre todo de los economistas serios como usted, porque hay muchos economistas y políticos que están tratando de aprovechar esta coyuntura para generar un favoritismo político que tampoco lo están logrando, porque aprovechan para estar lanzando mensajes y diciendo cosas, poniendo en entredicho la actuación del gobierno, de los ministros y todo lo demás. Y eso, en vez de generar confianza, genera desconfianza, porque entonces no sabemos a quién creerle y en quién atenernos. Y la idea del programa Hablemos es precisamente educar, no venir a confrontar. Y la educación se da en este caso
que usted nos ayude a entender qué es lo que está pasando y cómo vamos a poder nosotros visualizar, porque tampoco nadie puede tener una varita mágica, visualizar cómo vamos a salir de esta situación, don Vidales. Es que ahí un primer temita, ¿qué conclusiones a estas alturas saca usted como economista de todo lo que ha acontecido, que, reitero, se resulta ser inédito y creo que también muy diferente a lo que se dice de lo que pasó en el año 1982, ¿verdad? Bueno, Correcto. Que se hablaba, sí, 1982, que se hablaba de una contracción económica, pero en un escenario diferente al que vivimos actualmente. Totalmente. Esto es, como usted bien lo dice, don José, inédito, no solamente para nuestro país, sino que para el mundo entero. A finales de febrero nadie se estaba imaginando cuál podría ser. Esa es la parte que mucha gente no agrega. Sucede en Costa Rica y en el mundo, ¿verdad? Claro, sucede en Costa Rica y en el mundo, pero en mi reciente charla sobre economía, que le llamo la nueva normalidad, lanzando la pregunta de qué será aquello. Porque quien me venga a decir que sabe cuál es la nueva normalidad que va a enfrentar el mundo, está muy equivocado. Está equivocado. Nadie lo sabe en este momento y tenemos que tener la humildad como profesionales de reconocer que nos enfrentamos a una situación precisamente inédita. Claro. A mí me parece muy razonable lo que hacen los pronosticadores grandes del mundo, los serios, como dice usted, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OSDE, BID, el BCIE y nuestro Banco Central de igual manera también advierte que en un ambiente como el que estamos realmente es muy difícil recolectar información de calidad. Claro. Y luego hacer proyecciones que también tengan un determinado sustento. La semana tras anterior, el presidente del Banco Central entregó la revisión del programa macroeconómico, donde hizo algunos ajustes dolorosos para el país, pero también donde se plantean una serie de derroteros que me llenan de optimismo y de positivismo por lo maravilloso que ha sido nuestro pueblo, por la maravillosa economía que tenemos. Yo sé que hay algunas personas que la están pasando realmente muy mal. Bastante. Pero esperaría que luego de la conversación que tengamos el día de hoy, tengamos un hálito de esperanza, una luz allá a lo largo del túnel que nos permita redoblar precisamente esas fuerzas y seguir hacia adelante. Usted decía que el presidente del Banco Central hizo algunas rectificaciones. ¿En qué sentido, don Vidal? Hizo unas actualizaciones. Claro, el tema es el siguiente. En enero, cuando nos entregaron el programa macroeconómico, el Banco Central pensaba que creceríamos un 2,5% este año, en el 2020. En abril, unos días después del primer contagio anunciado, que fue precisamente el 6 de marzo, de manera muy valiente, creo yo, el Banco Central se atreve a hacer una primera aproximación de una caída en el crecimiento del país y nos pone a caernos un 3,6% para este año. Valiente y realista también a la vez. Pero no se tenía toda la información en aquel momento. Algunos pensábamos que la cuarentena eran 14 días o a lo sumo 40 días. Y ha sido una cosa totalmente diferente esto. Es más aún, estamos en medio de una segunda ola en donde precisamente no tenemos claridad de cuánto puede durar esto. Y la afectación en el empleo, en la recaudación de impuestos, en el gasto público, se empieza a ver. Entonces, la semana tras anterior, don Rodrigo Cubero nos entrega el dato y nos dice 3,6 fue preliminar con los datos que teníamos. Ahora tenemos un poquito más claro el asunto. Nos vamos a caer un 5%, Costa Rica. Cuando revisamos cuáles son los sectores más afectados, sin lugar a dudas, hoteles y restaurantes, cayéndose un 35% Cuando en el hablamos de año. hoteles y restaurantes, hablamos también de turismo. Ahí está incluido el turismo, pero resulta ser que hay otro sector que está anclado a este, que es el de transportes, que se está cayendo un 18% para todo el año. Agricultura cayéndose, pero quizás ahí para la agricultura la buena noticia es que no se cae tanto como se está cayendo el resto de la economía. Manufacturas también recorta, pero manufacturas, comercio y agricultura son de los componentes más importantes en la conformación del PIB y los que más generan empleo.
Lo interesante también aquí luego, don José, es lanzar hacia adelante qué es lo que se nos viene. Pero para poder matizar un poco el tema de esa caída esperada en el PIB costarricense de un 5%, voy a contarle que la proyección de caída en los Estados Unidos es de un 7%. Que supera a Costa Rica por mucho. Absolutamente. Nosotros dependemos mucho del dinamismo de la economía de los Estados Unidos. Casi la mitad de nuestras exportaciones, de nuestras importaciones, del turismo y de la inversión extranjera directa está anclada a los Estados Unidos. Claro. El segundo mercado nuestro en importancia es Centroamérica. Pero Centroamérica depende también de los Estados Unidos. Entonces tenemos que tener ahí una claridad de que dependemos muchísimo, en este caso, de los Estados Unidos. Este segundo trimestre, cerrado ahora en junio reciente, dio cuenta de que la economía de los Estados Unidos en ese trimestre se cayó un 33%. Costa Rica no ha pasado por esos efectos todavía. Y el dato del menos 5% en Costa Rica podría mejorar si flexibilizamos algunas cosas en cuanto a la pandemia, si el COVID-19 le da espacio a las autoridades de salud, para que le entreguen la estafeta a las autoridades de economía, que realmente están maniatadas, esperando a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia. Yo esperaría que tengamos mejores días y que estas noticias, por ejemplo, de la apertura de vuelos en Costa Rica, que volvamos a repuntar otra vez en exportaciones, nos dé una nueva normalidad. Ya le decía hace un momento que nadie sabe cuál es la nueva normalidad, pero yo lanzaré tal vez algunas ideas de lo que me parece será la Costa Rica del futuro. Una Costa Rica fundamentada sobre todo en la industria de la vida, en la industria de la salud. Porque mientras se nos cayeron las exportaciones de banano, de café y de piña, repuntaron y tomaron el primer lugar hace algunas semanas atrás los insumos médicos que se fabrican en zonas francas. El primerísimo lugar lo tomaron. Y estamos hablando, por ejemplo, de catéteres y de jeringas que se necesitaban en medio de la pandemia. Pero con las noticias que nos da la Organización Mundial de la Salud de que el mundo tiene que acostumbrarse a cada 5 años una nueva pandemia, claro, Costa Rica puede ponerse de pie de nueva cuenta. En este tema de la agricultura, don Vidal, en el tema de la agricultura, yo siento que las zonas nuestras, las zonas cafetaleras, la zona de Los Santos, la costa, Puriscal, la afectación no ha sido tan grave por el tema de que el café sí se ha mantenido una tendencia de exportación importante, ¿verdad? Aunque los precios en bolsa pues también no son los más halagüeños, desde luego, ¿verdad? En general, don José, toda la agricultura se ha comportado bien porque alimentamos a la gente. Claro. Y eso lo necesitan con o sin pandemia, en primera instancia. Pero si le parece, porque creo que ya nos tenemos que ir al primer corte, arrancamos en la segunda parte con lo que esperamos para el próximo año, porque para mí una de las buenas noticias es el repunte que se promete para el 2021 en el sector agrícola. Perfecto, vamos a una pausa, regresamos en un instante con los compromisos del canal. Hoy conversando con el economista del programa Hablemos, don Vidal Villalobos Rojas, quien nos está haciendo un recuento de lo que se pensaba y lo que está sucediendo actualmente con el tema de la economía nacional. Desde luego que esa pandemia económica nos está preocupando a todos los costarricenses y a muchas gentes en el mundo, y solo a los insensibles y a las personas que no tienen claro de qué se trata, pues andan con especulaciones que no son convenientes. Regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Yo compro en mi comunidad. Somos Licorería Los Santos, estamos en San Marcos de Tarrazú, diagonal al Goyo. Ofrecemos ventas al por mayor y al detalle. También tenemos servicio express a toda la zona, al 8826-3140 o al 2546-2540. Agradecemos su apoyo en estos momentos de crisis. Una iniciativa de Coop Santos. El mundo nos presenta grandes retos. Pero cada mañana es una nueva oportunidad para apoyar a todos los que nos necesitan. Seguimos trabajando y produciendo para que los alimentos lleguen a sus comunidades.
Desde nuestros supermercados seguimos trabajando para que a ustedes no les falte nada. Esto tiene que pasar. Pero nosotros no podemos parar. Por el bien de todos nuestros asociados, clientes y comunidad en general. Gracias, Copetarrazú, por proveernos de lo necesario en esta época de incertidumbre. Gracias por asegurar la alimentación de nuestros niños y niñas en los centros educativos. La madre naturaleza nos arrulla con el viento, nos calienta con el sol y nos refresca con el agua. Hemos encontrado en la razón la inteligencia para utilizar su energía que también llevamos dentro. La naturaleza es el motor que nos impulsa, que nos desarrolla y transforma. Por eso promovemos servicios responsables respaldados con la bandera azul ecológica y la certificación carbono neutral. Coop Santos, energía positiva. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Y todos los programas de Hablemos también los podemos ubicar en YouTube. Y quiero darle un instante a don Vidal, hoy el invitado del programa Hablemos, porque quiero enviarle un saludo allá hasta Portugal al profesor Guillermo Fariña, que sigue los programas de Hablemos y me ha externado una felicitación para el programa y para toda la gente que participa. Don Guillermo Fariña fue entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense y de varios equipos aquí en Costa Rica y tiene a su haber 2 campeonatos o un bicampeonato con Liga Deportiva Alajuelense. Y es que hasta Europa, allá don Guillermo Fariñas, el saludo cordial y afectuoso. Igualmente a nuestro querido amigo don Manuel López Laje, le decimos Manolito, en Cali, Colombia, que también sigue los programas de Hablemos y siempre, él es un contador público autorizado, vive en Cali, de origen cubano, y siempre tiene también un buen criterio para el programa Hablemos. Muchísimas gracias, don Manuel, por ese apoyo que siempre nos brinda. Y también quería enviarle un saludo al periodista don Armando Acuña, que también se ha integrado a los programas, para ver los programas de Hablemos, y nos ha hecho, como con esa capacidad que tiene ya como periodista, algunas observaciones importantes que él considera para que el programa cada día sea de mejor calidad. Y téngalo por seguro, don Armando, que estamos tomando buena nota de lo que usted nos ha estado indicando acerca del programa y ojalá que nos siga más bien retroalimentando con ese tipo de consejos. Usted, como un periodista ya muchos años, pues no se ha hecho. Bien, don Vidal, continuamos, pasamos estas páginas de saludos y continuamos. Usted estaba explicando que el país ocupa un repunte, ¿verdad? O que ocupa una estrategia, digamos, de desarrollo económico, y ahí es donde queremos que todos tengamos una clara definición de qué es lo que se puede hacer, don Vidal. Así es. Habíamos quedado precisamente en que el sector de la agricultura ha sido uno de los menos afectados dentro de la crisis, comparativamente con otros sectores como comercio, como turismo, hotelería, transportes, restaurantes. Para el próximo año, el Banco Central espera un repunte en la economía, ya un crecimiento positivo de 2.3%, donde sectores como manufacturas tendrán un repunte importante. Sectores como restaurantes, hotelería y transportes también habrán una contribución importante. Y habrá una contribución importante casi cercana al 3% de crecimiento en el sector agrícola, con la expectativa efectivamente de que los mercados retornen otra vez a su normalidad, que no tengamos los efectos perniciosos que tuvimos con el COVID, sobre todo en el primer semestre del año, en donde la pandemia confinó a la economía mundial,
nos impidió tener un dinamismo adecuado en exportación de varios de los productos, pero además de eso, usted recordará que en mayo tuvimos el cierre de fronteras con Panamá y con Nicaragua, y eso nos pasó la factura. Efectivamente, eso nos afectó muchísimo. No hay previsto para el cierre del año una condición de esa categoría. Deberíamos evitarla, por supuesto. Digamos, si se siguen todos los protocolos sanitarios que se están recomendando, si todos somos proactivos en ese sentido, y no que el gobierno venga a hacernos el trabajo de protección y en fin, de todo eso que conlleva, creo que sí, hay muchas posibilidades de que la economía poco a poco empiece a resurgir, ¿verdad? Y ya con una perspectiva más firme, más segura, ¿no? Pienso yo. Correcto, me parece que ese es el camino que tenemos que seguir. Probablemente no estamos hablando de volver a hacer un confinamiento grande como lo tuvimos que hacer en la Semana Santa o que lo tuvimos que hacer en julio, donde hubo confinamientos completos del país. Ahora las autoridades sanitarias están entendiendo mejor el tema de la pandemia y lo están focalizando, por supuesto. Entonces tenemos cantones naranja, en donde hay más martillo, cantones amarillos, en donde hay un poquito más de baile, y algunos otros en donde la apertura y la flexibilización puede ser mayor. Eso nos ayudará a recuperar los niveles de empleo, porque el INEC declara al cierre de junio una dramática cifra, don José: 20.1% de desempleo. Nunca visto en Costa Rica. Y me parece que falta. Porque el INEC lo que trabaja es el dato del trimestre móvil. Por ejemplo, en primera instancia publicó enero, febrero y marzo, luego febrero, marzo y abril, luego incluyó mayo, en donde el señor presidente salió diciendo que teníamos un 15.7% de desempleo y que era una buena cifra, pero ojo, lo grande del desempleo estaba justamente en mayo y tenía metido en ese trimestre marzo, que todavía no estaba cerrada la economía. Cuando agregamos junio, movemos el trimestre y agregamos junio, pasamos a 20.1. Junio fue un mes dramático. Exponencial el incremento, desde luego. Pero significa entonces que cuando agreguemos julio, entonces todavía tendremos ahí efectos importantes. A mí me parece que todavía numéricamente el dato del desempleo va a sufrir todavía un poco más al ajuste al alza, pero conforme vayamos aperturando la economía, regresen a los restaurantes los trabajadores, regresen a los hoteles los trabajadores, como se ha estado viendo en los últimos días, eso nos permitirá ir incorporando de nueva cuenta desempleados al empleo de nueva cuenta, y esperemos que sea así. Esperemos que el 2021 efectivamente pinte de la manera como está pintando. Ha sido, como les decía al principio, un reto muy importante para los hacedores de datos macroeconómicos. El INEC, por ejemplo, recoge los datos de inflación a través de una encuesta, pero si va a la tienda y no hay nadie, si va al restaurante y está cerrado, y si va al hotel y no lo atienden, tiene que hacer una cosa que se llama imputación de dato. O sea, asume que el dato previo prevalece en este mes. Y ahí hay una pérdida de la calidad del dato. Entonces hay que tener también un poquito de cuidado con relación a eso. En materia de inflación, el país básicamente no va a tener dificultades. Estamos muy lejos de la meta de inflación del Banco Central, que la mantiene en un 3%, con un piso de 2 y un techo de 4%. ¿Cómo lo logra, don Vidal? ¿Una inflación tan baja? Sí. Aquí hay dos cosas importantes que tenemos que ver. Primero le dejo el dato de la proyección para el cierre del año. Perfecto. 0,8% será la inflación para el diciembre de este año. Prácticamente nada. Sí, muy bajo. ¿Por qué? Se alimenta de dos cosas. Uno, que haya demanda interna que esté empujando los precios al alza. Y no la tenemos. Porque la gente sigue en cuarentena, con algún confinamiento, pero sobre todo, y un tema que hemos hablado en otros programas, sigue lesionada la confianza. La confianza de la familia, que se traduce en consumo, y, sí, menos consumo, y la confianza del empresario, que se traduce en inversión, y además el dato del gasto del gobierno, que está en minusvalía por la condición fiscal que tenemos. Entonces no hay empuje de la demanda para incrementar los precios, pero nosotros también podemos traer inflación importada en la medida en que traigamos cosas de afuera, las compremos y vengan con un precio adicional.
pero no está ocurriendo en este momento porque las otras economías están igual que nosotros. Claro. Y vea el dato. A enero de este año, el Banco Central preveía que el cóctel del barril de petróleo que importa Costa Rica estaría cercano a los $72. No es el barril del petróleo, porque Costa Rica no importa petróleo, importa producto terminado, diésel y gasolina. Entonces el banco utiliza ese dato, $72, cuando el barril de petróleo estuvo hasta en $20 durante abril. Es más, estuvo en negativo un par de días. Claro. Bueno, se hace un ajuste en abril y se cree que más o menos el cóctel podría estar en $48, pero ahora, con el último dato, lo acerca más o menos a 53. Pero estamos muy largo de lo que se proyectó, de lo que proyectábamos y lo que hemos enfrentado en años anteriores. Entonces, no hay presión por inflación importada. No, Vidal, el tema de los créditos es una cuestión externa, ¿verdad? Que mucha gente critica, Eso ayuda a que la economía costarricense tenga un respiro importante y que el gobierno no tenga muchas congojas económicas como tal. Esto es un detalle tal vez bastante interesante de analizar, don José, porque en la crisis de 1980, Costa Rica se enfrentó a esa crisis solita, era de Costa Rica la crisis. Luego tuvimos también una crisis importante en el año 2000 a nivel global, que Costa Rica la logró salvar. Y luego tenemos la anterior crisis global, que fue la crisis inmobiliaria, la subprime, 2008-2009. Nos caímos apenas un 1%. La economía costarricense ha demostrado en los últimos 40 años ser muy resiliente. Logramos reinventarnos rápidamente. Y nos inventamos con nuevos sectores de producción que podríamos abarcar con mayor detalle ahora cuando regresemos de la pausa. Vamos a la nueva pausa. Hoy conversando con el economista don Vidal Villalobos Rojas, analista del programa Hablemos, a quien siempre agradecemos la atención que tiene para nuestro programa. Así es que regresamos un instante, hoy conversando, reitero, con el economista don Vidal Villalobos Rojas. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. No se la juegue, no coma cuento. El Banco Popular nunca le pedirá datos de su cuenta IBAN, FCL, firma digital, bloqueo de usuarios o de cuentas. En caso de dudas, cuelgue y denúncielo al 2202-2020 o al correo popularenlinea@bp.fi.cr. Venía con 4 yuntas de huella a cargar café. Era pequeñita, copedota. Con el tiempo, sentimos la ventaja de ser parte de la COPE, el financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa. Yo compro en mi comunidad. Una iniciativa de Coop Santos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal de Televisión, un canal de Cope Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con el economista don Vidal Villalobos Rojas, quien nos está haciendo todo un análisis acerca de la situación económica del país, las proyecciones y cómo
finalmente don Vidal visualiza que se pueda resolver o podemos enfrentar hacia futuro la crisis económica que definitivamente nos está golpeando. Y creo que sí, don José. Costa Rica tiene todo para poder salir adelante. En el bloque anterior, 2 ideas que se me quedaron. Primero, la resiliencia del país, y usted me planteaba el tema de los créditos internacionales que el país puede aprovechar. Y además tenemos que hablar ahí del cambio de política monetaria también, ¿verdad? Ya vamos también, hacia eso tenemos que cerrar. Vamos a correr en este bloque para poder abarcar todas esas cosas. Bueno, fíjese que Costa Rica ha enfrentado episodios de esta naturaleza en el pasado y logramos reinventarnos. Pero ojo, don Vidal, cada episodio con un escenario diferente. Absolutamente. Porque así es muy fácil decir, es que salimos de la crisis del 82 y estos fueron las fortalezas, pero era un escenario totalmente distinto. La crisis inmobiliaria también en Estados Unidos, otro escenario distinto. Entonces, como que tenemos que ubicarnos en la realidad que tenemos actualmente, que es lo que usted nos está haciendo, ¿verdad? Así es. O sea, está bien que nos sirve de alivio, de punto de comparación, pero en cuanto en su análisis y en cuanto a su forma de enfrentarlo, son 2 cosas totalmente o diametralmente opuestas, ¿verdad? Claro, y volvemos a reiterar, el mundo se está recomponiendo, como el ave fénix se está resurgiendo, pero esa nueva normalidad nadie la tiene con certeza. Estamos tirando algunas líneas de pensamiento hacia adelante. Así es. Vean, por ejemplo, que, como bien usted lo dice, don José, en cada crisis hemos tenido, de alguna manera, una fortaleza, algo que los costarricenses sacamos hacia adelante y nos logramos volver a poner en pie. Vean los retos que ha tenido el turismo en la historia. El turismo costarricense empezó con turismo local. Cuando abrimos las fronteras era turismo de ocio. Pero luego le agregamos turismo educativo. Y ese turismo era de una calidad diferente, porque el que viene a educarse al país no viene a quedarse 15 días. Luego metimos turismo de salud. Sí, turismo médico. El turismo médico. Recientemente habíamos agregado el empresarial con el Centro Internacional de Convenciones de Costa Rica. Claro, eso lo vamos a tener que reinventar porque no creo que nos funcione para el reto que tenemos hacia adelante. ¿Ok? Pero ¿qué han estado hablando los empresarios del turismo? Y vea qué maravilla ese corazón, esa fortaleza, esas ideas que tienen los empresarios costarricenses para tratar de cambiar la adversidad por una oportunidad. Así es. Están hablando de turismo de teletrabajo. Entonces le están ofreciendo al mundo que se vengan a pasar una temporada al país. Le cuento, don Gerardo Chacón, de San Gerardo de Dota. Por supuesto, claro que sí lo conozco. Me dice don Gerardo que estaban oficinas ya de estos y que ellos están asustados porque está llegando turismo al hotel, allá en San Gerardo de Dota, los hoteles de San Gerardo, en Sabegre, claro, y haciendo teletrabajo, ¿verdad? Es que desde las 5 de la mañana ya están ahí en teletrabajo, en un ambiente tan lindo como es el de Sabegre, ¿verdad? Absolutamente. Vea, don José, entonces, esa nueva normalidad, particularmente para las nuevas generaciones. Los millennials y los centennials estarían fascinados de tener una temporada de teletrabajo. Imagínense lo que es para estos chiquillos, ¿verdad? Ir a pasar 2 o 3 meses en Monteverde, luego 2 o 3 meses en Guanacaste, 2 o 3 meses en Sabegre. Se les fue el año ahí. Y sin olvidar la ayuda que nos meten ciertos artistas o ciertos personajes internacionales, ¿verdad? Que son muy importantes. Así es, así es. Bueno, vea entonces ahí una nueva normalidad. Claro. Pero ojo ahí, eso puede ser algo favorable para un sector. Otro sector tendría que poner barbas en remojo, porque resulta ser que entonces esos muchachos no van a demandar carros, ni transporte, ni gasolina. Ahí hay un ajuste en otro sector también que tiene que tomar en consideración esta situación. Sí, hay economías. Así es. Vamos al tema de los créditos públicos. Ajá. En las crisis previas, Costa Rica casi que estuvo solito. La del 80, la del 2000, la del 2008 en la subprime, y la más reciente, que fue la del 17 y 18 y algo del 19, la crisis fiscal de este país. Estuvo solito y tenía que agenciarse los recursos Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia? Como bien usted lo apunta, que todo es distinto, todo cambia, dice aquella canción. Hoy el mundo está enfrentándose de manera globalizada a la epidemia del COVID-19, y esto ha permitido que se haya
dado una oferta de recursos para ayudar en la pandemia sanitaria y en la pandemia económica, como bien usted lo decía hace un momento. No teníamos acceso a esos recursos. El año pasado, nosotros fuimos en noviembre a traer dinero por medio de eurobonos. Ajá. Nos fuimos a traer 1.500 millones de dólares, pagando un 7, un 8% en dólares. Y que era bueno en ese momento, ¿verdad? Ok, era muy bueno en aquel momento. Hoy, ¿cuál es la realidad? Sí. La Asamblea Legislativa acaba de aprobar el crédito con el Fondo Monetario Internacional por 508 millones. ¿Usted sabe cuál es la tasa? Un 1,5%. Sí, claro. 3 años de gracia. Y usted que trabaja también en el sector financiero, ayudándole a algunos intermediarios, entiende que esto es un auxilio, una ayuda, una bocanada de aire para un deudor, y en este caso el deudor es Costa Rica, en donde nuestro país, por ejemplo, en este caso, tendrá que empezar a enfrentar los pagos de ese crédito del Fondo Monetario Internacional dentro de 3 años. Ya para dentro de 3 años esperamos que la economía se haya refortalecido. Totalmente de acuerdo. ¿Okay? Y nos da un panorama absolutamente diferente. Y vea algunas cifras fiscales que da el Ministerio de Hacienda y que de alguna manera también replica el Banco Central en su revisión del programa macroeconómico. Si las cosas siguieran, como decimos los economistas, ceteris paribus, el déficit fiscal de este año cerraría como en un 9.3%, después de haber tenido un 7% el año pasado. A junio del año pasado teníamos un acumulado de 3.1%. A junio de este año tenemos más de un 4%. Pero es que hemos tenido que poner plata para atender la pandemia. Desde luego. Y se han caído los impuestos. Terminando la recaudación, definitivamente, ¿verdad? Ojo, pero ojo la observación importantísima del Banco Central. Durante ese periodo hubo una moratoria de 3 meses, donde la gente no pagó los impuestos. Que tiene que pagarlos en diciembre. Pero los tiene que pagar en diciembre. Entonces, ahí está la recuperación. Entonces el banco dice, ajustemos este dato. Claro. Y si lo ajustamos, quedamos exactamente igual que el año pasado. O sea, afortunadamente la pandemia estaría pasándonos una factura, pero también tenemos algunas otras cosas que hemos hecho bien. Gracias a la 9635, don José y amigos, Ley para Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el déficit, quitando la atención de la pandemia, pasó de junio del año pasado de un 1.1 el déficit primario a 0.8 este año. ¿Por qué? Porque tenemos 2 cosas ahí. Una contención del gasto, sobre todo público, en materia de crecimiento de salarios. Ya los salarios no crecen porcentualmente, crecen nominalmente. Eso ahorra el crecimiento del salario. Pero por otro lado, y vea los datos interesantes, en medio de la crisis, la recaudación del IVA interno creció. Y en medio de la crisis, la renta a las personas físicas creció. ¿Cómo se explica eso? Sencillamente porque el año pasado teníamos impuestos sobre las ventas. Este año tenemos valor agregado, IVA, que incluye servicios. Y aunque la economía se hizo más cortita, la base se hizo más grande y estamos recogiendo más. ¿Qué tal si no tuviéramos pandemia? ¿Dónde estaríamos? En una muy buena posición. Así es. Y usted me decía un par de ideas de positivismo hacia futuro. Quiero darles esta y quiero darles la de la política monetaria que usted me mencionó hace un momento. Pero vea también por el otro lado, en el lado de la renta a personas, también creció por la misma razón. Las herramientas con las que contaba el fisco en el 2019 son diferentes con las que cuenta ahora. Y aquí también tenemos que jalarle las orejas a la gente, porque la gente no estaba pagando la renta. Hoy no se escapan con factura electrónica. Entonces, a pagar todos, a cumplir con nuestro compromiso fiscal. Y eso nos permitiría tener una plataforma hacia futuro muchísimo, pero muchísimo. Y si logramos que la evasión también fiscal, sin lugar a dudas, se tenga un mejor futuro, pues también. Ese es el otro tema. Voy entonces ahora con los cambios de paradigmas, lo que está provocando que nos estemos enfrentando a una nueva normalidad, no solamente en turismo, o en venta de gasolinas, o en transporte, o en teletrabajo, sino en cómo se está haciendo política económica en el mundo. Los bancos centrales han sido reticentes a reservar sus herramientas para enfocarse en el control de la estabilidad financiera, estabilidad de precios, y particularmente se ponen una meta, que es la meta de inflación.
Eso es todo. En eso han estado los bancos centrales los últimos años. Pero ¿qué fue lo que nos enseñó la crisis subprime anterior? Que el banco puede hacer algo más. Claro. Y los bancos centrales de Japón, de Europa y particularmente la Reserva Federal de los Estados Unidos pusieron en marcha programas adicionales para ayudarle a la economía. Nuestro Banco Central tímidamente empezó a hacer algunas cosas. Eso quiere decir liberar recursos económicos. Voy ahí. Nuestro Banco Central redujo el encaje mínimo legal del 15 al 12% para que haya más dinero disponible. La tasa de política monetaria la ha bajado de manera consistente y la tenemos en un 0,75%. Pero el problema que hoy tenemos, volvemos al punto, es de confianza. La plata está disponible ahí, pero está empantanada en el corto plazo, don José. Un empresario necesita dinero no en el corto plazo. Necesita un crédito a mediano y a largo plazo, pero los recursos no están ahí disponibles. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, la gente tiene incertidumbre, no hay confianza aún. Entonces tenemos una dualidad en manejo de liquidez por parte del Banco Central. Una residencia, un parqueo de recursos en el corto plazo, y el Banco Central tiene que hacer operaciones en el MIL, en el MEDI, en recompras, en subastas de contracción para llevarse otra vez esa plata. Pero al día siguiente la tiene que volver a inyectar. Está más a disposición del inversionista. ¿Y qué hacen los intermediarios financieros, bancos públicos, privados, cooperativas, mutuales? Tienen un problema que se llama el calce, porque las platas que les dejan a ellos ahorradas están para disponerse en cualquier momento. Sí. Y una familia y un empresario necesita un crédito a más largo plazo, en buenas condiciones. 10 años. Largo plazo, buenas cuotas, tasa de interés. Claro. Y sabe que esas tres condiciones las puso hace unos días atrás el Banco Central a conocimiento del mercado. Por primera vez en la historia, nuestro Banco Central irrumpe de manera decidida a ayudar en la reactivación de la economía de manera directa. ¿Qué es lo que plantea? 700.000 millones de colones disponibles para las entidades de intermediación financiera reguladas. Eso sí. Esos son 2 puntos del PIB. El ministro de Hacienda, don Elian Villegas, que ha hecho también un trabajo encomiable, me parece a mí, al igual que la Junta Directiva del Banco Central, pasó una reforma presupuestaria donde era un 1% del PIB, era la mitad de todo este programa, para que veamos la magnitud de lo que está planteando el Banco Central. Hay instituciones, como el banco público más grande de este país, que de esos 700.000 se lleva 17.000 millones. ¿Para qué es esa plata? Para ayudar en la reactivación de los sectores afectados por la pandemia, don José. Inyectar recursos económicos. A largo plazo, con buenas tasas de interés. Claro. Los bancos tienen esa posibilidad ahora. Eso es una buena noticia. Entonces, viene reservado para hogares y para empresarios. Entonces, los empresarios de la zona, ojo, atentos a tocar la puerta de los intermediarios financieros y a decir cómo me pueden ayudar con esos recursos, porque precisamente para eso... Y en muy pocos meses tenemos que reunirnos nuevamente, don Vidal, para ya ver los resultados de todo esto. Ir viendo los resultados de todo lo que nos ha explicado esta noche. Con muchísimo gusto, don José. Y los invitamos para que sigan con nosotros. Vamos a hacer un homenaje a todas las madres de la zona de Los Santos y de Costa Rica. Hoy en la voz también de nuestro invitado, don Vidal Villalobos. Así es que vamos a la pausa y regresamos en un instante. Y continuamos en Hablemos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Yo compro en mi comunidad. Una iniciativa de Coop Santos.
Hola, ma, ya casi paso para ir al súper. Ya estoy lista. ¿Y a cuál vamos? Al supermercado de la Cope, donde siempre. Supermercados Cope Terrazú. Somos servicio, ahorro y amistad. Siempre con buenos precios y promociones que benefician a nuestros clientes. Compruébelo. Mi mamá conoce. Somos Cope Terrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café, te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma, sin electricidad, con mucho costo y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro, que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. Cope Santos. Juntos podemos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, como decíamos al inicio del programa, hoy vamos a regalarles, más bien a homenajear a todas las madres de la zona de Los Santos, a la madre, la madrecita Don Vidal. ¿Cómo se llama su madrecita? Doña Odilí, que está allá en la zona de Pavas, pero por supuesto un enorme abrazo para mi mamá. Odilí Rojas. Así es. Quien estuvo en la zona de Los Santos hace muchos años con Vidal siendo un qué niño. Bonito, sí, sí, sí. Y ahí tenemos una historia pendiente para contarla. Tenemos que contarla. La del hijo de este sepulturero. Así es. Así es. A mucha honra, Don Vidal. Sin lugar a dudas, muy honrado de las raíces que tengo de mi familia y absolutamente orgulloso de ser costarricense. Así es. Quiero igual dedicarle este homenaje a mi esposa, a mis nueras y a todas las madres de Costa Rica, a mi madrecita que está también en el cielo, desde luego. Y en la voz de Don Vidal, vamos a un balsecito para ti, madrecita Don Vidal. Lo cantó muy bien Julio Jaramillo, ¿verdad? Julio Jaramillo lo hizo muy famoso. Vamos a ver cómo nos queda. Adelante, Don Vidal. Esto es con todo el cariño, ¿verdad? Así es. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste de tus labios, de tus ojos que perdieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores y que en tus oraciones me des tu bendición. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida se pueda cerrar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida se pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Excelente, Don Vidal, excelente. ¿Quién no recuerda este balsecito? Y ahora vamos a una balada, Don Vidal, también. ¿Qué le parece Limonda para un hijo? Es bolero. Bolero. Ah, es bolero también de... Sí. Bueno, se ha cantado... Depende de quién la cante, ¿verdad? Exactamente, ahí el género la pueden acomodar. También la cantó Julio Jaramillo, desde luego. Madre, en la puerta hay un hombre, pide un pedazo de pan. Está enfermo, muy enfermo, quiere lo deje pasar. Me dice que él es mi padre, un beso me quiere dar. Madre, ¿por qué me dijiste que yo no tenía papá? Hijo mío, él es tu padre, por siempre te lo negué, porque el día que tú naciste
naciste, con otra mujer se fue. Pero si tú no te opones y lo quieres perdonar, dale el beso que te pide, dile que puede pasar. Señor, yo no tengo padre, hace mucho se murió. Tome el pan que usted me pide y que le perdone Dios. Y si vuelve a tener hambre, no se deje atormentar. Recuerde que en esta puerta tendrá un pedazo de pan. Definitivamente, donde no hay una persona en el mundo, un ser humano en el mundo que no lleve más sacrificio y más esfuerzo que el trabajo de una madre, lo que hace una madre, ¿verdad? Todo lo que hace por los hijos, el sacrificio desde que amanece hasta que se acuesta, es una cuestión permanente. Yo creo que para todas las madres realmente esto es un gran homenaje, y desde luego para quienes no la tenemos también una versión muy linda de José Feliciano, 4 líneas para el cielo, ¿verdad? Y así es que con esto cerramos el programa Don Vidal, escuchando esa bella melodía que nos regaló José Feliciano también. Y a todas las madrecitas, que la pasen muy bien el día de mañana. Felicidades a todas, un gran abrazo, siempre tiene que ser así. Un gran abrazo y un gran beso a la distancia. Pónganle atención a esta balada. Llevando un muchachito sujeto de la mano, se presentó al sargento que estaba en su estación. El mundo está perdido, le dijo entre asombrado, apenas 7 años, tan chico y ya ladrón. El niño mientras tanto lloraba amargamente. ¿Y qué es lo que ha robado?, dijo la autoridad. Robó un ovillo de hilo, le respondió el tendero. A todos estos pillos debieran encerrar. Señor, yo no lo niego, es cierto que he robado. Me faltaba tan poco para poder llegar. Con este barrilete hasta el azul del cielo, ahí donde se ha ido. No más ayer mi mamá, ¿no ven que hay una carta pegada al barrilete? No me alcanzaba el hilo, fui ligero, señor, no lo pensé 2 veces. Me sorprendió el tendero, le juro mi sargento, por eso fui ladrón. Si han de llevarme preso, lo siento por mi madre. En esta pobre carta que nunca le llegó, en ella le pregunto por qué se fue tan lejos, dejándonos tan solos, a mí y a mi papá. Sin pronunciar palabra lo acarició el sargento, y entonces el tendero, con ganas de llorar, poniendo entre sus manos aquel ovillo de hilo, al niño así le dijo: tu carta va a llegar. Muchas gracias, don Vidal, realmente es para llorar, y un gran mensaje al corazón de mucha gente, y un homenaje para todas las madres, repito, que ya no están también con nosotros, ¿verdad? Así es.
Muchísimas gracias, don José, y muchísimas gracias a toda la teleaudiencia por la oportunidad. Aquí termina una edición más de su programa Hablemos y los invitamos para que nos escuchen de hoy en 8 en una edición más de Hablemos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.